Gracias. Empezamos, por favor. Muchas gracias. Señoras y señores, buenos días. Quiero darles la bienvenida a nuestra conferencia de prensa y agradecerles para vuestra presencia. Empiezo con la presentación de los dos oradores. La señora Dita Charanzová, eurodiputada del Grupo Renew Europe, vicepresidenta del Parlamento Europeo, encargada de relaciones con América Latina. Tenemos el honor y placer de haber hoy con nosotros el legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que es también el presidente de la Asamblea Nacional del país. Además, representantes de 4 grupos políticos están a nuestro lado. Señor Esteban González Pons, eurodiputado, vicepresidente del Grupo PPE. Señor Javi López, eurodiputado del Grupo SND, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Señor Jordi Cañas, eurodiputado del Grupo Renew Europe, primer vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Herman Tertsch, eurodiputado del Grupo ICR, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Me complace darle la palabra a la señora Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo. Buenas tardes. Es un gran honor, gran placer dar la bienvenida al presidente Juan Guaidó en el Parlamento Europeo hoy. Los grupos políticos que están aquí presentes se han reunido con el presidente Guaidó para hablar sobre la actual crisis en Venezuela. El Parlamento Europeo ha estado del lado del pueblo venezolano desde el principio, lo que está evidente en nuestras 11 resoluciones que aprobamos. Nuestra última resolución aprobada por mayoría la semana pasada reiteró el reconocimiento y el apoyo del Parlamento Europeo a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, y nuestro apoyo a un proceso de transición pacífico y democrático en el país. Es un placer para poder transmitirlo hoy al presidente Guaidó en persona. Muchas gracias. Primero, agradecer la bienvenida de los parlamentarios, de los europarlamentarios, que hoy pudieron llegar caminando al Parlamento, que hoy pudieron llegar y acceder libremente. Y lo digo de esta manera porque es parte de la lucha cotidiana que tiene hoy el venezolano, para ir a trabajar. Los parlamentarios para acceder al Palacio Federal Legislativo y sencillamente hacer por lo cual fueron designados y votados por los venezolanos, para poner fin a la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Son 7 millones de venezolanos hoy en emergencia humanitaria compleja. A esta hora el JM de Los Ríos, el principal hospital pediátrico de Venezuela, no tiene agua a esta hora para tratamientos médicos, para tratamientos oncológicos pediátricos o simplemente para atender una emergencia. Estoy aquí hoy en nombre de esos venezolanos que no tienen voz. Este reconocimiento es a una causa, es la causa de la democracia, de la libertad, de la dignidad, valores que compartimos con Europa, con el Parlamento Europeo, el cual debo agradecer profundamente. Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas, para poner fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia. Tragedia que solamente hoy no es solamente venezolana. Hay 5 millones de migrantes venezolanos. La segunda crisis de refugiados más importante o más severa del mundo, luego de Siria, Sudán del Sur o Yemen. Esos 3 países que acabo de nombrar en guerra o que han estado. La diferencia con Venezuela es que no se vieron las bombas, pero se sintió el dolor de 1 millón de niños hoy en Venezuela sin sus padres en el país porque salieron caminando desde Caracas hasta Lima o Quito, que es como caminar desde Madrid a Helsinki por hambre, para tratar de mandar algo a sus casas. Ante eso y ante la mayoría del Parlamento, la mayoría del pueblo de Venezuela unificados, luchando la dictadura, militarizó el Parlamento Nacional el 5, militarizó el Parlamento el 7, todos los diputados valientes, debo decir, en un reconocimiento aquí desde el Parlamento, desde el espacio de los diputados, el reconocimiento a todos los diputados y parlamentarios venezolanos que no se han rendido, que han resistido. Hoy lamentable, y aprovecho también este valiosísimo espacio para hacer el reconocimiento a una muy especial, Adi Valero, diputada por el Estado Mérida de Venezuela, paciente oncológica,
El 30 entró por su estado de enfermedad al hospital, a la clínica, casi inconsciente. El 4 de enero la dictadura trató de chantajearla para ir a votar el 5, en mi contra. Como si fuera de una votación de una persona u otra, cuando es la votación de todo un pueblo defendiendo la democracia. Adi se negó, Adi Valero, paciente oncológica, dijo que ella prefería morir a que Venezuela muriera por su voto. Hoy Adi murió. Pero Venezuela está viva. Vive en la resistencia, en la defensa de sus profesores, exigiendo, protestando, manifestándose por una elección libre. Es la gran petición de los venezolanos. Una elección realmente libre. Por eso luchamos. Por recuperar la dignidad. Un maestro hoy gana $3.5 al mes en Venezuela y aún sigue luchando por el futuro de Venezuela. Hoy, lamentablemente, la dictadura no solamente persigue en Venezuela, atropella, secuestra. Ayer secuestraron al diputado Ismael León porque yo estaba de gira en Europa denunciando, buscando apoyo a la crisis migratoria, a la emergencia humanitaria en Venezuela para tratar de cercenar el Parlamento. A pesar de eso, los venezolanos se han mantenido firmes, a pesar del financiamiento indirecto que hace la dictadura de Maduro con extracción ilegal de oro, asesinando el Amazonas, en este momento desplazando etnias indígenas en nuestro país. El arco minero representa 112.000 kilómetros cuadrados, principalmente del Amazonas. Están siendo destruidos hoy también por la dictadura para financiar al ELN, a la disidencia de la FARC, a células terroristas internacionales en Venezuela. Tomar acción por Venezuela hoy es tomar acción por la libertad, por la democracia. Caracterizar este oro como oro de sangre es una acción que puede hacer Europa y estoy seguro que van a dar los pasos necesarios para poner fin a ese flagelo, a ese ecocidio, a ese etnocidio. Y en definitiva, la defensa de una causa que es la dignidad, que es recuperar la normalidad que queremos y necesitamos hoy los venezolanos. Que es también apoyar a Colombia, Perú, Ecuador. Cuando están recibiendo entre 1.6 millones el caso de Colombia, a 1 millón el caso de Perú, de migrantes y refugiados venezolanos. Salieron caminando buscando agua, comida, alimento, un salario digno, enviarle para que sobrevivan sus hijos en el país. Por eso estamos hoy en Europa. Sepan que los venezolanos no solamente están firmes, sino determinados. No hay un país dividido en Venezuela. Hay un país unificado en torno a conseguir la libertad y la democracia. No es un problema ideológico, como han querido hacer ver desde la dictadura. No tiene ningún tipo de valores fundamentales. De democracia, de libertad versus dictadura y tiranía. Los que financian hoy a grupos armados y terroristas versus maestros, enfermeras, con sus manos desnudas, enfrentando una dictadura. El 15 de enero, los parlamentarios intentamos de nuevo ingresar al Palacio Federal como corresponde, para hacer nuestro trabajo, por lo cual nos votó el pueblo de Venezuela, por lo cual soy presidente encargado de Venezuela. En ese caso no fueron militares, sino paramilitares, los que dispararon a mi vehículo, intentando asesinarme y asesinar a diputados por hacer su trabajo. Los maestros ese día nos acompañaron por sus reivindicaciones, por las cuales acompañamos en ese momento. Y disculpen la expresión, pero en ese momento les arrojaron excremento y orine a los maestros. Como si no fuera suficiente indignidad ganar $3.5 al mes para sobrevivir. Además los agreden de esta manera. Pero ellos siguieron y siguen hoy. Sepan que en Venezuela, y imagínenlo por un segundo, que tenemos la capacidad de presionar. Las sanciones hoy, a pesar de ser polémicas, son las herramientas que tiene el mundo libre para presionar este tipo de regímenes. Hoy, lamentablemente, acciones correctivas. Una emergencia humanitaria de 7 millones o 5 millones de migrantes no pasan en un día. Una dictadura que vino incubándose durante años y hoy estamos viendo las consecuencias. Los anticuerpos son la democracia, los valores que compartimos y, por supuesto, las acciones. Creo que el diagnóstico es muy claro de lo que pasa en Venezuela luego del informe de Michelle Bachelet ante la ONU, ante grupos de exterminio como el FAES, que asignaron a 18.000 en 3 años para que no protestaran, para controlar socialmente de manera extrajudicial. Así que, en nombre de esos que no tienen voz, de esos maestros que insisten, de esos estudiantes que creen en la democracia, en la libertad, en la capacidad que tienen de tomar acción y hacer la diferencia en Venezuela, pero también en la región. Hoy estoy aquí agradeciendo los múltiples comunicados que han tenido
en nombre de los venezolanos, en nombre de Latinoamérica, en nombre de los que hoy están insistiendo en valores fundamentales y que tienen la determinación y la firmeza, no solamente para enfrentarnos, sino para lograrlo. Invitando hoy entonces a atender la emergencia, agradeciendo en nombre de los venezolanos y estructurando un proceso. Y por último, tenemos una gran oportunidad. Venezuela es un país que fue próspero, que tiene todavía las reservas petroleras más grandes del mundo, que ha decaído su producción en 75%. Pasamos de 3 millones a menos de 700.000 en 12 años. 65% de contracción del PIB en 6 años. 10 millones por ciento de inflación anualizada. Tiene una oportunidad enorme de recuperación económica, social, productiva, y que una Venezuela hoy libre ofrece una alternativa a una América completamente libre y un gran socio para todas las democracias y la defensa de valores fundamentales en todo el mundo. Muchísimas gracias, parlamentarios, muchísimas gracias en nombre de los venezolanos. Estamos muy firmes y este gesto que tienen hoy con la causa venezolana, estoy seguro que será muy valorado por todos esos que tienen hoy y quieren hacer la diferencia en nuestro país. Muchas gracias. This is a press conference. No applause, please. Esto es una rueda de prensa, por favor, no aplausos. Before opening Antes de dar la palabra para preguntas, quiero hacer unos cuantos comentarios. Les recuerdo que esto es una rueda de prensa. Solo se puede hacer preguntas desde los periodistas, citando el órgano de prensa. Las preguntas van dirigidas al señor Guaidó para que se pueda expresar y los eurodiputados aquí presentes podrán intervenir si lo desean, pero después de la rueda de prensa. Caballero. Hola, buenas tardes. Hans von Aubücher de Político. Señor Guaidó, bueno, le felicito por toda la lucha que está haciendo y parece una situación muy grave. Y bueno, vimos que había un empuje muy fuerte el año pasado para un cambio del gobierno en Venezuela. Y ahora estamos un año después y parece que el presidente en Venezuela está aún más, se siente aún más cómodo en su palacio, así que no había un gran cambio. ¿Cómo cree usted que en un año, por ejemplo, podemos ver un cambio real y qué puede hacer Europa más para ayudarle en esta lucha que tiene usted? Muchas gracias. Sí, bueno, la lucha venezolana tiene años. Como te decía, una dictadura no se incuba en un día. Lamentablemente la violación de derechos humanos sistemática, el cercenar cada uno de los poderes, secuestrarlos, fue un proceso de desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela, que hoy tiene gravísimas consecuencias en Venezuela y en toda Latinoamérica, incluso por la crisis migratoria, por la emergencia humanitaria que desencadenó esta dictadura. El momento por la lucha por la democracia no pierde momento, valga la redundancia. Han sido años de esfuerzo, de construcción de mayoría, de visibilizarla a través de haber ganado el Parlamento de manera mayoritaria y por lo cual me reconocen en este digno espacio como presidente encargado. Han sido años de construcción y de enfrentar esta situación en Venezuela. Durante años hemos visto movilizaciones gigantescas en Venezuela, de miles y cientos de miles en las calles, que a pesar de haber recibido disparos, que a pesar de haber recibido amenazas, continúan y continuamos. Eso no va a perder momento, eso va a tener también grandes oportunidades en esta fecha, a pesar de nuevo de la represión, de la vinculación con grupos terroristas, de dispararle a los diputados, de no permitir el acceso con militares y paramilitares en el Palacio Federal Legislativo, como las imágenes que ustedes seguramente o algunos pudieron ver. Así que esta construcción de mayoría de todo un país empujando es lo que está pasando y lo que va a pasar. La metáfora o casi literal de lo que está pasando en Venezuela fue lo que pasó el 7 de enero, cuando habían militarizado el palacio, tratando de bloquear las puertas. Imaginen por un segundo que los parlamentarios no pueden entrar porque hay militares bloqueando las puertas. Eso fue lo que pasó el 7 de enero. Y diputados empujamos en una dirección y logramos abrir las puertas. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Unos pocos sosteniendo al dictador, que por cierto hoy no está más fuerte, no le diría presidente, le diría hoy funge como dictador, usurpa funciones, viola derechos humanos, encarcela, tortura, persigue, tiene vinculaciones con grupos terroristas.
no hay un acto de gobierno reciente que puedan atribuir a él. 83% de los hogares en Venezuela no reciben agua por tubería. Tienen que caminar de entre 8 y 12 kilómetros en algunos de los casos o esperar una vez al mes que le llegue el agua a la casa. Entonces no sé si eso caracteriza como fuerte. No hay luz en el estado Zulia, Maracaibo, que solamente el estado Zulia producía 1.300.000 barriles día de petróleo. En ese estado no hay luz. Llega a veces. Entonces lo único que es responsable hoy Maduro y en lo que está fuerte es en el respaldo a grupos irregulares, en traficar oro, en vinculaciones, es responsable de la hiperinflación, 10 millones%. Eso es lo que hoy está ahora. Sí ejerce el poder y lo ejerce, y me disculpen la expresión, de manera sádica. Secuestrando, torturaron hasta la muerte a Fernando Albán, concejal de Caracas, y lo lanzaron por un piso 11. De eso es lo que es responsable hoy Maduro. No sé si haga responsable por todos esos indicadores que estoy haciendo referencia, pero evidentemente no gobierna. ¿Qué más puede hacer Europa? Creo que podemos hacer caracterizar este oro como oro de sangre, no permitir que se utilice para control social, lo que derive para financiar los grupos irregulares, mejorar y afinar el proceso de sanciones personales a violadores de derechos humanos y corruptos para que no crean que se pueden burlar del mundo libre al perpetrar toda esta situación, apoyar con todo lo que tiene que ver la crisis de refugiados en la región para sanar un poco las heridas que hemos tenido en Venezuela producto de la dictadura, no permitir que se banalice el mal. Ayer secuestraron a un diputado, allanaron mis oficinas en Caracas, 11 del equipo de mi staff están hoy en clandestinidad porque estoy llevando la voz de los venezolanos en el Europarlamento. Alzar la voz siempre también es una tarea justa y una gran labor, sobre todo cuando los intangibles se han convertido tan poderosos en Venezuela. La esperanza, que a pesar de ganar $3.50 al mes, la motivación de esos profesores se mantiene intacta. No solamente por recibir un mejor salario, sino por dignificar a los estudiantes. O sea, esas voces que ustedes y que hemos visto son muy valoradas. Y fue la diferencia en el 2019. Éramos mayoría, somos mayoría, la estamos ejerciendo a pesar de las balas, a pesar de la represión. Y ese intangible de la esperanza es un motor que mueve, pero con la confianza de que podemos lograr el cambio en el corto plazo. The lady in the back. Here. Aquí. Ana Núñez Milara, de Informativos Telecinco. Ayer mismo usted fue recibido por el primer ministro británico, el señor Boris Johnson, y tiene usted previsto viajar a España. Sin embargo, el presidente español, Pedro Sánchez, no le va a recibir, lo va a hacer la ministra de Exteriores. Me gustaría saber si esto se lo toma como una señal de que las relaciones con España se puedan estar resintiendo a raíz de la coalición con Podemos. Gracias. Sí, tuve una excelente reunión con el primer ministro Boris Johnson, con el canciller Dominic Raab, también con parte del equipo de Cancillería Exterior. Estamos trabajando muy intensamente de nuevo por tomar acción. Si podemos pronto ver un milagro y esperarlo, es decir, la recuperación de la democracia, la producción, elevar la producción y mejorar las relaciones diplomáticas con todo el mundo, comerciales incluso, pero también podemos hacer ese milagro. Ser copartícipes de lo que puede ser una de las recuperaciones económicas más grandes en la historia, de recuperar la dignidad, los derechos, poner el servicio de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, es momento de nuevo de tomar acción, vamos a ser partícipes. Tenemos las mejores relaciones con España, esperamos poder concertar agenda en cada uno de los países que vamos a visitar, con los presidentes, primeros ministros, cancilleres y todos los que podemos tomar acción determinada, firme, por recuperar la democracia en Venezuela y así colaborar con la región. Buenas tardes, señor Guaidó. Soy Alberto Fernández, de la Televisión Española La Sexta. Me gustaría hacerle una pregunta. Antes estaba hablando de lo que se podía hacer más desde Europa. La semana pasada el Parlamento Europeo, a través de una resolución, pidió que se incrementaran las sanciones contra personas de entorno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el lunes los ministros de Exteriores prefirieron optar por seguir, digamos, vías de la diplomacia. Me gustaría preguntarle por el grupo de contacto. Habida cuenta de que claramente el trabajo está totalmente estancado en estos últimos meses, si usted sigue confiando en que la solución para Venezuela pueda venir de este grupo de contacto. Gracias. Escuchando la dimensión y la magnitud de la crisis, por supuesto que todos quisiéramos que la reina de los mecanismos de resolución de conflictos es el diálogo, la negociación, cosa que también hemos intentado.
varias veces los venezolanos. Hace 2 años, 3 años ya, en Dominicana, con una petición muy clara: elecciones presidenciales libres. Hace menos de 6 meses, a través de la mediación de Noruega, elecciones presidenciales libres. Un derecho, que los venezolanos decidamos, una exigencia, condiciones. ¿Cuántas luchas no se dieron por el derecho al voto? Igualitario, secreto, universal. Hoy es la lucha, parte de la lucha que tenemos, pero también por sobrevivir hoy en Venezuela. Creo que los caminos de la diplomacia son necesarios, certeros, importantes, pero hoy hay que entender que la lógica de la dictadura de Maduro no responde a lógica política, sino responde más a una lógica de un cartel de drogas con los cuales tienen vinculación y se ha denunciado en varias ocasiones, o de la mafia, ¿no? Les hacía referencia a lo que sucedió con la diputada Adi Valero. Eso sucedió con otros 20 o 30 diputados que trataron de extorsionar, chantajear y resistieron. Con el grupo de contacto hay una oportunidad, sin duda, pero de cara a una solución, de cara a una solución específica, que creo que ya ha sido trascendida. No va a ser lamentablemente voluntario, que la dictadura va a acceder. Hay que presionar, y por eso es lo importante de las sanciones, y buscar agotar, por supuesto, todas las vías, todos los canales que se puedan tener para presionar, enviar el mensaje y lograr una alternativa pragmática y realista para Venezuela. E insisto, la región hoy afecta a Sudamérica y Latinoamérica esta crisis. Muchas gracias, señora. Mirra Banchón, Deutsche Welle para América Latina. Señor Guaidó, aquí estoy. Hola. Señor Guaidó, 2 preguntas. ¿Cómo debemos entender esa convocatoria a elecciones que proclamó Nicolás Maduro hace 10 días? Y segunda pregunta, dado que usted no tenía autorización para salir del país, ¿está en alguna situación grave al volver a Caracas? Gracias por la pregunta. Precisamente lo que estamos buscando son condiciones. Para que haya una elección debe haber un mínimo de condiciones. Y solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones. Libres, competitivas, verificables, observables, transparentes. Y puedo estar un rato dándole hoy que son condiciones que no tenemos. El derecho a elegir y ser elegido. Con Ismael León, 32 parlamentarios con su inmunidad violada. Inhabilitaciones políticas por centenares. Ilegalización de los partidos políticos. No hay un árbitro electoral creíble y confiable. Es la lucha. Entonces, para que haya elecciones debe haber condiciones. Lo que proclama Maduro es un poco intentar confundir a la opinión pública internacional. Los que estamos en Venezuela sabemos de las condiciones, y un poco la lucha es tener condiciones. El Parlamento Nacional debe avanzar en designar un árbitro independiente, creíble, que tenga acompañamiento internacional. Debe cesar la persecución política como un mecanismo de política. Han judicializado la política, la han hecho violenta, la han hecho a través de extorsión. Así que, de nuevo, no es una lógica política. Nosotros queremos elecciones libres, transparentes, para solucionar la crisis, presidenciales, y que se den todas las elecciones en el cronograma pertinente, respetando nuestra Constitución. Es parte de la lucha, ser hábil, de nuevo, la Constitución venezolana, luego el desmontaje del Estado de Derecho que tuviera la dictadura de Maduro. En Venezuela hay un riesgo de salir, de entrar. Son millones los que caminan por Caracas. Caracas hoy es por la frontera. Caracas hoy es la capital más violenta del mundo. Sinamé en asesinatos por cada 100.000 habitantes, si no fuera suficiente con toda la tragedia que ya estamos atravesando. Así que mi vuelta a Caracas va a ser seguramente, sí, un riesgo también la avenida, pero no es diferente a la de Rubén González, líder sindicalista del sur del país, que está hoy preso, a la de Gilbert Caro, que es diputado, está desaparecido hace un mes, la de Ismael León, que lo secuestraron el día de ayer, la de Juan Requesens. Así que es parte del riesgo que asumimos todos los venezolanos hoy por hacer vida pública en Venezuela. Lo asumimos con responsabilidad, por supuesto, entendiendo que la presión interna, la movilización, la cohesión, la unidad que hemos logrado, debemos mantenerlo a lo interno para favorecer una solución, y es parte de lo que vamos a cuidar en nuestro regreso, poder regresar de manera segura. Muchas gracias, presidente. Última pregunta. Gracias. Soy Goiza de la Súa, de TV Venezuela. Perdón, tienes que usar el micrófono. No, el micrófono de la sala. Venezuela. Muchísimas gracias por este espacio.
en donde evidentemente se respira respeto, independientemente de la posición política. Y usted como también diputado, presidente, Juan Guaidó, ¿qué necesita ver el mundo para entender que en Venezuela se violan los derechos humanos? Que usted hasta hace poco protagonizó las portadas de muchísimos periódicos a nivel mundial intentando saltar una verja para entrar al Parlamento, donde se ha visto violencia. ¿Cuáles son los siguientes escenarios, los siguientes pasos que debe adoptar quizás la comunidad internacional para ejercer aún más presión contra el régimen de Nicolás Maduro? Además de las sanciones y el diálogo, ¿qué más viene? Gracias. Estoy seguro que hoy el mundo y la sociedad global, digamos, está muy consciente de la situación, del riesgo que representa Maduro, no solamente en Latinoamérica, sino hoy el mundo libre. Una afrenta clara. Creo que subestimamos en cierta manera la capacidad de hacer mal de la dictadura y no responder a lógica política alguna. Y debemos dimensionarlo en su justa medida. No solamente a la tragedia, a la crisis, sino también la necesidad de acciones para la solución. Una solución que de nuevo pasa, como ustedes saben, y lo he dicho ya varias veces hoy, por la elección presidencial. Le quiero decir algo a los venezolanos, aprovechando este espacio, a pesar de que en Venezuela es un canal por web, porque no le permiten señal abierta. Como ustedes saben, en Venezuela en más de 1 año y medio no he salido en un programa de televisión, no he salido en una emisora de radio. No pueden mencionar mi nombre en esos programas porque o lo cierran o votan al periodista que lo hace, como tú sabes, a tus colegas venezolanos. Es una gran oportunidad para decirle a los venezolanos y que vean que no estamos solos. Que nos sentimos acompañados por el mundo. Que tenemos que tomar acción, sí. Que tenemos que tomar acción para recuperar la dignidad, los valores fundamentales que compartimos con el mundo. Que también tenemos un rol los venezolanos, que lo estamos ejerciendo. Que sí, a veces sentimos los venezolanos que ha sido mucho el sacrificio ya, ha sido mucho el dolor, pero que tenemos una oportunidad de sanar como sociedad, como región, y que esas movilizaciones, todas esas protestas, la muerte de Adi no va a ser en vano, en representación de todos esos hoy que necesitan, no solamente quieren. Todos los venezolanos hace mucho tiempo demostramos que queríamos cambio. Ganamos mayoritariamente en el 2015, por lo cual hoy estoy aquí. Pero también hoy lo necesitamos. Y el apoyo del mundo va a ser fundamental para evitar injerencias de otros países que han querido también hacer uso de los recursos de Venezuela, pero sobre todo para tener nuestra libertad. Tenemos una oportunidad, tenemos un gran momento. Lo parecía imposible hace 2 años, parecía algo irresoluble. Hoy no solamente hay un liderazgo, hay unión de todos los factores en Venezuela y la gran oportunidad. Y de nuevo reitero esa visión que quiero que tengan por un segundo. Un país donde todo el año tiene entre 20 y 30 grados centígrados durante todo el año, cálido, alegre, con tierras productivas, con una capacidad importante, con una democracia que fue duradera, que fue luz, incluso no solamente en América, sino en Iberoamérica, democrática, próspera, respetando los valores fundamentales, respetando la dignidad y el reclamo de los maestros. Cuando un maestro reclame, hay que atenderlo, no hay que arrojarle excremento humano. Hay que entender esa demanda social, hay que cumplir como gobernante. Y por eso hoy enfrentamos y vamos a vencer la dictadura. Quiero reiterar mi agradecimiento. Quiero decirle que los venezolanos, si tenemos que saltar muros, lo haremos, si debemos empujarlos también. Que si todos empujamos en una sola dirección, como hicimos el 7 de enero en el Parlamento, todos juntos abriremos las puertas de la democracia en Venezuela y en la región. Muchísimas gracias, infinitamente agradecido en nombre de esos que no tienen voz y Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos.